con la palabra. Un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Cuando aquel público compuesto de la gran multitud de aquellos que estaban escuchando el sermón que Jesús estaba predicando en la montaña y escuchaban las bienaventuranzas y escuchaban esas expresiones que Jesús decía, ¿dónde está la felicidad? ¿Quiénes son las personas felices? ¿Quiénes son los afortunados y dichosos? Yo sé que aquellas palabras de Jesús no recibían una acogida adecuada porque eran palabras que estaban expresando algo contrario a lo que aquella multitud estaba acostumbrada a escuchar. Igual nosotros nos resulta difícil el nosotros asociar la felicidad como estaba Jesús asociando la felicidad cuando Jesús decía felices los pobres. Pero claro está, hemos estado viendo de que aquí Jesús no se estaba refiriendo a los pobres económicamente hablando, sino que decía a los pobres de espíritu. Y de esta manera Jesús estaba usando un recurso de enseñanza y es enseñar lo nuevo basándonos en enseñar algo que ya conocemos. Siempre la enseñanza debe partir desde lo que conocemos hacia aquello que no conocemos. Y era precisamente lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque aquella multitud allí sabía que era la pobreza. Cuando Jesús dice, dichosos, felices los pobres, ellos sabían muy bien lo que era la pobreza. Pero Jesús no se estaba refiriendo a la pobreza económica, como hemos visto, sino a la pobreza espiritual. Jesús está diciendo, dichosos, felices los pobres, pero no se está refiriendo a los pobres económicamente, sino a los pobres en espíritu, aquellos que están conscientes que por sus esfuerzos no pueden ganarse el cielo, aquellos que están conscientes de que no tienen en ellos mismos la capacidad espiritual y por eso se consideran pobres en espíritu, por eso se arrepienten de sus pecados. Pero ustedes recordarán también que decíamos que no solo se refería Jesús a todos los pobres en espíritu, porque una persona puede ser pobre en espíritu y estar poniendo su confianza en alguien que no sea Jesús. Y por eso es que Jesús dice, felices ustedes, refiriéndose a sus discípulos, los que somos discípulos de Cristo, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, porque sabemos que en nosotros mismos no tenemos la capacidad para salvarnos. A nosotros es que Jesús nos dice que somos felices. Veíamos también, mis hermanos, como Jesús decía, felices los que lloran. Y es algo contradictorio. Nadie ve a las personas que lloran como que son felices. Pero nuevamente, mis hermanos, Jesús no se estaba refiriendo a cualquiera de las personas que lloran. En la última predicación veíamos de que hay una lista de razones bastante grande por las cuales las personas lloran, pero no es a ese grupo de los que lloran que Jesús se refería. Se refería a aquellos que reconociendo su condición espiritual, que reconociendo su incapacidad espiritual, lloran por el pecado, lloran de arrepentimiento, lloran anhelando la presencia de Dios en sus vidas. Y a esos que lloran es que Jesús se refiere como felices. En el día de hoy, en el versículo 5 del capítulo 5 de Mateo, que es donde estamos, vamos a ver otra bienaventuranza.
Y claro está, aunque Jesús está diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, y en este caso bienaventurados los mansos, no es una clasificación de diferentes grupos, no, es que sus discípulos son felices. ¿Por qué? Porque reconocen su condición espiritual, reconocen que necesitan de Dios. Bienaventurados son sus discípulos porque lloran ante el pecado. Y bienaventurados sus discípulos porque son mansos. Quiero invitarle a que vayamos al Evangelio según Mateo capítulo 5. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este pasaje. Mateo 5, versículo 1 al 5 nos dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque Él los... Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre Santo, me turbó un error que encontré aquí. Dividieron ellos entre él y los. Eso me turbó y me perdí totalmente. Quiero leer de nuevo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Yo me imagino las personas que estaban en ese momento, las personas que estaban en ese lugar, escuchando las palabras de Jesús cuando Jesús dijo: bienaventurados los mansos, felices los mansos, qué dichosos son los mansos, los mansos. ¿Qué es lo que decía la sociedad de ese entonces? El mundo de ese entonces, lo mismo que dice el mundo hoy en día. Hoy en día el mundo no presenta a los mansos como las personas felices. ¿Quiénes son los felices con relación como lo presenta hoy en día nuestra sociedad? Felices los que son guerreros, los que son triunfantes, los que son avasallantes, los que no dejan vencerse por ninguna limitante y alcanzan a lograr sus sueños, alcanzan a lograr sus metas. Por eso usted va a encontrar muchas expresiones que exalta el poderío humano, la grandeza humana. El poder está dentro de ti. Tú puedes lograrlo, tú puedes alcanzarlo. Y una lista enorme de expresiones que son usadas para elevar nuestra autoestima. De hecho, el término de autoestima es un término muy explotado hoy en día. Un término que quizás no fue muy usado en tiempos anteriores. Hoy en día, en todas partes, usted oye hablar de personas diciendo: tú tienes que subir tu autoestima, tú tienes que elevar tu autoestima. Pero muy pocas personas yo los escucho decir: tú debes bajar tu autoestima. Todo el mundo es: tú debes subir tu autoestima. Y debes subir tu autoestima. ¿Por qué? Porque el poder está en ti. ¿No han oído esa expresión? El poder está en ti. Mis hermanos, esas mismas expresiones escuchaban aquella multitud que acaba de escuchar a Jesús decir: felices los mansos. Pero nuevamente, ¿de cuáles mansos está hablando Jesús? ¿A cuáles mansos se está refiriendo Jesús? ¿A todos los mansos? No. Lo primero es
que queremos decir a cuáles no se estaba refiriendo Jesús. Porque a veces confundimos las palabras. Las palabras son las mismas, pero de pronto, pasando el tiempo o en diferentes lugares, una misma palabra tiene un significado diferente. Hay quienes creen que mansos son aquellos que son mensos, y no es lo mismo. Aunque en español estas dos palabras son muy parecidas, el sonido es muy parecido, de pronto a una persona de otro idioma no logrará entender lo de menso y manso. Así también creen muchas personas que los cristianos tenemos que ser mensos. Y eso no es lo que nos dice el Señor. Debemos ser mansos, no mensos. A veces muchas personas se quieren burlar de nosotros como cristianos, muchas veces quieren aprovecharse de nosotros y vienen y reclaman y dicen: pero ¿y tú no eres cristiano? Tú tienes que quedarte tranquilo. Bueno, yo soy cristiano, yo soy manso, no menso. Y a veces se confunde de que para yo agradar al Señor yo tengo que ser menso. Y no, mis hermanos. El Señor nos ha dejado claro en su palabra todo lo que Él quiere que nosotros conozcamos, de la manera que Él quiere que nosotros nos conduzcamos, de la manera que Él quiere que nosotros actuemos, y no nos llama a no pensar. El menso no piensa. El menso se deja llevar de lo que le digan y punto. Dios nos llama a que nosotros pensemos. Dios nos llama a que nosotros meditemos y que nuestras acciones y decisiones estén basadas en su palabra. No a que nosotros nos dejemos llevar de todo el mundo. Otra cosa que no es ser manso, no es lo mismo que ser cobarde. Hay quienes creen que los cobardes son los mansos. Es esta persona que le hacen todo tipo de atropello y no mueve el más mínimo músculo de su cuerpo para defenderse o para cambiar por lo menos del lugar donde está. A veces se confunde la cobardía con mansedumbre, y no. Dios no nos llama a ser cobarde, Dios no nos llama a no ser valientes. El llamado de Dios es precisamente a que seamos valientes. ¿Por qué? Porque el Señor dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. No nos llama a ser cobardes. Hay que ser valientes. Hay que ser valientes para decirle sí al Señor. Y eso lo estudiábamos hoy en la escuela dominicana. Por tal razón, a los mansos que se está refiriendo Jesús aquí no es a los cobardes. Y a veces se confunde que una persona sea mansa con que sea cobarde. Ay, mira qué manso, mira todo lo que le han hecho. Y él, no es a eso que se refiere. Tampoco se refiere a ser lento. Hay personas que son así como tan lentos en sus procederes que cualquiera se desespera viéndolo a ellos actuar. Eso no es ser manso. No es ser manso, ser perezoso. Ustedes han visto al oso perezoso, cómo va calmado así, que usted no sabe si va a cruzar la calle o si va a levantar la mano para agarrarse de una rama y luego la baja y es para cruzar la calle. Eso no es ser manso. Ser manso no es tampoco ser de poco ánimo. Hay personas que son de poco ánimo, de pocas aspiraciones, de poco avance en su vida. Eso no es ser manso. Es importante que sepamos todo esto para que nosotros entendamos a qué se refiere el Señor cuando dice que son felices los mansos. ¿Quiénes son esos mansos de los cuales se está refiriendo Jesús? Si nosotros hacemos un análisis, nuevamente diciéndole, partiendo de lo que conocemos a lo que no conocemos,
Pensemos en esos animales mansos. ¿Cuáles son las características de un animal manso? Por ejemplo, me llega a la mente un caballo. Un caballo manso es un caballo que se deja guiar por su amo. Y ese caballo correrá a la velocidad que su amo le indica que corre. Ese caballo caminará por los lugares que su amo lo ponga a caminar. Ese caballo no se dejará llevar de sus emociones, de sus necesidades, se dejará guiar por su amo. Y a eso le llamamos un caballo manso, a diferencia de un caballo no domado. Le decimos en mi país lobo o salvaje, bruto. Hay muchos términos, pero ya sabemos entonces que un animal manso es un animal que se somete a su dueño. Es un animal que se deja guiar por su dueño. Es un animal que hace las cosas cuando el dueño dice, no cuando a él se le antoja. Porque hay personas que han recibido llamado de Dios y lo tienen ahí en stand-by hasta que ellos logren hacer lo que ellos piensan hacer. Lo grande es que ellos creen que Dios va a esperar hasta que ellos decidan. Jonás, cuando pensaba que se estaba alejando de Nínive, ¿qué le pasó? Terminó en Nínive, vomitado en Nínive. Pudo haber llegado en mejores condiciones, pero su desobediencia a eso lo llevó. A eso lo llevó su desobediencia de un llamado que Dios le hizo. Así vemos a muchas personas que Dios le hace el llamado y ellos dicen, cuando yo haga tal cosa, cuando yo termine tal cosa o esto, siempre hay una excusa. ¿Y cómo terminan? Vomitados haciendo el llamado que Dios lo llamó a hacer. Eso no es ser manso. Eso no es ser dócil. Un manso, espiritualmente hablando, es una persona que se deja guiar por Dios. No va donde Él quiere ir, no le pone condiciones a Dios cuando Dios lo manda a hacer algo. Es una persona, es un cristiano, es un discípulo y está en la disposición de hacer lo que Dios le diga que haga, cuando Dios se lo diga, como Dios se lo diga, no cuando esa persona quiera. Por tal razón, si estamos rehuyendo a un llamado que Dios nos ha hecho, si estamos rehuyendo, renegando de hacer aquello para lo cual Dios nos ha llamado, no estamos siendo mansos. Por eso nos falta felicidad. ¿Por qué creemos nosotros que hay tantos creyentes que no son felices hoy en día? ¿Se equivocó Jesús cuando dijo a sus discípulos que eran felices? No. Es que nos hace falta esa docilidad para nosotros obedecer el mandamiento de Dios, para nosotros poner en práctica lo que el Señor nos enseña en su palabra. Ese es el grave problema. Por eso es que no somos felices. Una persona que es mansa espiritualmente no se deja llevar del entorno, no quiere agradar al entorno, agrada a Dios. Imagínense usted de pronto este caballo del que hemos hablado de la ilustración, de que es dócil, pero no se deja llevar del jinete, no se deja llevar de su amo, sino del entorno que está. ¡Ay, está lloviendo! Yo no voy a salir. ¿Ha visto un caballo así? Si es así, no es un caballo que sea manso. No es dócil. Mis hermanos, un cristiano manso es un cristiano que no se deja llevar de sus deseos, sino que se deja llevar de lo que Dios establece en su palabra. Se me parece al manso presentado en el Salmo 37. Es interesante cómo el Salmo 37 nos habla de ese manso, que es una persona que tiene características, cualidades que nosotros los cristianos debemos tener. Y
quiero invitarle a que vayamos al Salmo 37. Allí vamos a leer algunos versículos y vamos a ir viendo cuáles son las características de ese manso del que se refiere Jesús, presentadas aquí en el Salmo 37. Versículos 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Qué vemos aquí? Que un manso de esos de los que habla Jesús no deja que los malignos lo impacienten, no pierden la paciencia con los perversos. Y mis hermanos, hay personas que ellos son como el espejo, reflejan lo que le queda enfrente. Yo he oído personas decir: el que es gente conmigo, yo soy gente con él. El que es un perro conmigo, pues yo soy un perro con él. ¿Cuál es la personalidad de esa persona? De la persona que tiene enfrente. Y así son personas. Y así de hecho hay cristianos que ellos son muy dóciles, muy tranquilos, muy calmados, cuando el ambiente está tranquilo y calmado. Pero si el ambiente se pone tenso, se pone caluroso, ellos sacan chispa también. Y eso no es ser manso. ¿Qué nos dice? No te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes, no pierdas la paciencia. ¿Estoy diciendo yo con esto que sea fácil el ser paciente con el que es un perverso, con el que es malo? No, no estoy diciendo que sea fácil. Es difícil, pero es a lo que el Señor nos ha llamado. No te dejes provocar. No actúes como actúa el impío. Actúa como actúa el Señor. Por eso el Señor dice que cuando nosotros hacemos bien solo a aquellos que nos hacen bien, nada fuera de lo común estamos haciendo. Y dice, así hacen los impíos también. Los impíos le hacen bien a los que le hacen bien a ellos. El Señor nos llama a amar a aquellos que nos odian. El Señor nos llama a hacerle bien a aquellos que nos hacen mal, a orar de manera intercesora, no a orar de manera precatoria, es decir, de manera imprecatoria, perdón. No es orar como pidiendo que les vaya mal a esas personas, no, es orar de manera intercesora para que le vaya bien. ¿Y por quiénes vamos a orar así? Por aquellos que nos maltratan, por aquellos que nos injurian, por aquellos que dicen falsos testimonios de nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? Por cobardía. No, quisiéramos arrancarle la cabeza. Pero ¿qué hace un manso? No se deja llevar de sus emociones. ¿Y qué hace? Obedece lo que dice el Señor. ¿Y qué me dice el Señor? Que debo amarlo. ¿Qué debo hacer? Amarlo. ¿Es fácil? No, no es fácil. Nuestra naturaleza pecaminosa dentro de nosotros se revela. Y queremos odiar a esa persona. Queremos hacerle mal a esa persona que nos hace mal. Pero si queremos ser mansos, ¿qué debemos hacer? Obedecer lo que dice el Señor. No te dejes impacientar por el malvado. No es que tú no sufras, no es que tú no vas a hacer lo posible por apartarte del malvado. Claro, debes apartarte del malvado. No es que tú te vas a deleitar en la maldad que te hace el malvado. No, no es eso lo que está diciendo el Señor ahí. Pero no debo odiar a esa persona. No debo devolver mal por mal. ¿Qué es lo que debo hacer? Amar
hacerle bien a aquel que me hace mal. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Confía en Jehová y haz el bien. El ser manso, en vez de yo dejarme llevar de la ira, de impacientarme con el malvado, ¿qué es lo que debo hacer? Confiar en el Señor. ¿Y qué me dice el Señor? Que no use la venganza. ¿Qué me dice el Señor? Haz bien al que te hace mal. ¿Qué me dice el Señor? Mis deseos, mis intenciones es partirle la cabeza, como dice una hermana allá en Dominicana. Te voy a partir tu cabeza porque te amo. Porque si no te amara, te arrancara la cabeza. Pero como lo amo, te voy a partir tu cabeza. Esos son los deseos que nos llenan, mis hermanos. No crean ustedes, es una persona que ya no tiene ningún tipo de deseo pecaminoso. Sí lo tiene, pero no se deja llevar por sus deseos. ¿Qué hace? Confía en Jehová. ¿Y qué hace? El bien. Fíjense, aquí en el Salmo 37 lo que está diciendo es lo mismo que el Señor enseña. Jesús enseña de que no paguéis mal por mal, de que no le hagamos mal a aquel que nos hace mal, que le paguemos con un bien. ¿Por qué? Porque la maldad no se combate con maldad, la maldad se combate con bondad. Lo malo no se combate con malo. Cuando usted a lo malo le da algo malo, usted multiplica la maldad. Cuando usted combate la maldad, con la bondad. Ser manso es confiar en el Señor. Confiar cuando mis deseos son otros. Pero como el Señor me dice lo que debo hacer. Y usted pensará, pero el problema es que cuando hago bien no me lo reconocen, no se fijan en mí. Confía en Jehová. Él se está fijando, Él está mirando, Él está atento. Pero cuando hago lo correcto se burlan de mí. Confía en Jehová. Él está mirando, Él obrará en su tiempo. Pero es que cuando hago lo correcto las cosas me salen mal. Confía en Jehová. Él está atento. Mantente manso con el Señor. Sigue confiando en el Señor independientemente de las circunstancias que estén sucediendo. Aunque tú veas que el malvado prospera. No sé si ustedes recuerdan el profeta Nahum cuando habla de cómo él ve que el malvado prospera en el mismo libro de los Salmos, en el Salmo 73, que dice: por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad de los impíos, y comienza a describir allí todo lo que hacen los impíos. Pero ¿cómo termina este salmo? Diciendo: pero al final, cuando entré al templo, cuando llegué a la casa de mi Dios, cuando vine a la presencia de Dios, pude entender cuál es el final de ellos. Un cristiano debe ser manso y confiar en el Señor y saber que aún esas cosas malas que suceden porque el Señor las está permitiendo con un propósito. Quizás no la vamos a entender. Hay situaciones que nos llegan que no la vamos a entender. Pero seguimos mansos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que el manso habitará en la tierra y se apacentará de la verdad. Dios nos da la verdad para apacentarnos. Dios nos da la verdad como el alimento que vamos a comer. Nos muestra cuál es el camino verdadero. Nos muestra qué es lo que verdaderamente importa en la vida. A veces vemos al perverso saliéndose con la suya, pero al poco tiempo, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Ya no está el perverso. Por tal razón,
debemos seguir mansos. Versículo 4, deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El manso del que habla Jesús se deleita en Jehová. Prefiere mirar al Señor, escuchar al Señor, obedecer al Señor, creerle al Señor, que a las circunstancias, que a la realidad, que a los problemas, que a las situaciones, que al impío. Le cree a Dios, se deleita en Dios, se deleita en Jehová. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y esto me recuerda la frase de Agustín de Hipona: ama a Dios con todo tu corazón y haz lo que te dé la gana. Y yo recuerdo que la primera vez que escuché esa frase, yo durante meses estuve peleando con esa frase. No era la Biblia que lo decía, por tal razón yo podía pelear contra Agustín y su posición, hasta que entendí. Y cuando entendí lo que quiso dejar dicho Agustín con esa frase, cuando en el Salmo 37, versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oiga, ¿cómo es que esto funciona? No funciona como a veces pensamos. Yo tengo tal petición en mi corazón, yo quiero que Dios me dé tal cosa, pues déjame deleitarme en el Señor para que me dé eso que yo estoy pidiendo. Así no es que dice. No dice: elige tu sueño, elige tus metas, elige tus peticiones y deleítate en Jehová y Él te la concederá. Eso no es lo que dice. El orden dice: primero, deleítate en Jehová, deleítate en el Señor. Y cuando Dios sea tu deleite, Dios te concederá. No dice la petición en singular, todas las peticiones que tú tengas. Y Dios te concederá las peticiones de tu corazón. No una, todas. Pero ¿qué tiene que haber primero? Deleitarte en Jehová. Que Dios sea tu deleite. El que está deleitado en Dios, ¿cómo serán sus peticiones? ¿Cree usted que estará pidiendo: ay Señor, que el tren se le vaya al vecino que me está haciendo esto, que me hace la vida imposible? ¿Usted cree que el que se deleita en Jehová está pidiendo maldades para los demás? No, porque entonces se deleita en la maldad, no en Jehová. Cuando usted lo que esté esperando es que a otro le vaya mal, y mire, déjeme decirle algo. A veces pensamos que esto solamente se da cuando yo deseo que al otro le vaya mal en algo trágico. Pero déjeme decirle que a veces deseamos que a alguien le vaya mal en su ministerio. Usted diría: ¿cómo? Sí. De pronto usted estuvo desarrollando un ministerio y no le fue bien, y viene alguien y lo está desarrollando. ¿Y qué usted quiere? ¿Que le vaya bien? No, usted quiere que no le vaya bien tampoco, para demostrar que el problema no era suyo, para demostrar que el problema era del ministerio. Y a veces, esto lo he visto, yo he estado pastoreando en varias iglesias, y esto lo he visto en varias de esas iglesias donde he estado. He conversado con pastores que han observado lo mismo, y es que a veces la persona que primeramente se opone a un ministerio, en muchos casos era alguien que estaba dirigiendo ese ministerio. ¿Y cómo hace? No es que se para a una oposición frontal, no, pero se va del lugar, le niega el apoyo a ese que viene nuevo, o le hace la contra a ese que viene nuevo,
O a veces ridiculiza lo que esa persona está haciendo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Ay, pero eso no es así. Y cuando usted le dice cualquier, pero yo lo que quiero es ayudar. Sí, ayudar. Ayudar. Deleítate en Jehová, no en la maldad. Y no solo es maldad aquel que llena su cuerpo de explosivos y lo hace estallar en un centro comercial con mucha gente. Eso es maldad. Pero también es maldad cuando tú tienes en tu corazón, hay un hermano, como que no es que tú lo odias, pero tú no te tomas un refresco con esa persona. Tú no te tomas un café con esa persona. No te pasa de aquí, como decimos en dominicano. No nos deleitamos en Jehová cuando nos cuesta tanto perdonar. Oiga, que cuesta perdonar. Y lo grande es que los cristianos no solo no perdonamos, en muchos casos, no digo todos, sino que muchas veces desarrollamos una hipocresía. Y cuando usted le dice a la persona, pero mire, perdone, no, yo no tengo nada en mi corazón. No, yo ya eso fue del pasado. Pero usted ve cómo está la distancia. ¿Se está deleitando en Jehová? No. ¿Sabe quién se deleitaba en Jehová? Jesús. Ese sí se deleitaba en el Señor. Y a aquellos que están blasfemando contra Él, a aquellos que lo están crucificando, ¿qué dice Él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oramos de esa manera nosotros. Versículo 5: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Mis hermanos, el manso al que se refiere Jesús es aquel que encomienda a Jehová su camino, que pone en las manos del Señor sus situaciones, que pone en las manos del Señor su vida. Aquel que antes de tomar cualquier decisión primero ora: Señor, ¿es tu voluntad? Mis hermanos, una de las cosas que hay que reconocer de David es que David era delicado con Dios. Y quiero rápidamente que vayamos a aquel episodio donde David sale con sus soldados a la guerra, y cuando regresan encuentran que una banda, un grupo de bandoleros, llegaron al lugar donde estaban las mujeres y los hijos y saquearon aquel lugar. Quemaron las tiendas, se llevaron las mujeres, se llevaron los hijos, el ganado, todo. Y todos los soldados lo que hacen es que se rebelan contra David y quieren matar a David por tú estar llevándolo para la guerra, por tú estar ocupándolo en otras cosas. Por eso ha sucedido esto. Y David, que está llorando, en términos dominicanos, con lágrima, moco y baba, está llorando tristemente. Aquellos hombres quieren matarlo porque por culpa de él tenerlos en la guerra se le llevaron sus mujeres y sus hijos. Y David se pone a orar y le dice al Señor: Señor, ¿debo ir a perseguir a estos merodeadores? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? No piense en la policía, porque no estaba la policía en ese entonces. Y una vez piensa: yo iría a la policía. No. No estaba la policía. Y el ejército, ellos eran el ejército. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? De una vez actuar contra aquel que me hizo daño. ¿Qué hace David? Señor, ¿debo ir? Wow, eso es ser manso. Eso es ser manso. Cuando nosotros estamos siendo atacados, cuando nuestros intereses han sido afectados, Señor, ¿qué debo hacer? Mis intenciones ya las sabemos, pero Señor, ¿qué debo hacer?
consultamos al Señor, encomendamos al Señor nuestro camino. A veces es fácil decirlo, pero en nuestro día a día, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? La carrera que tú elegiste para estudiar o que vas a elegir, el trabajo que elegiste o que vas a elegir. ¿Le has preguntado al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga ese trabajo? ¿O solo lo quiero hacer ese trabajo, esa carrera? Porque esos son mis planes, esos son mis deseos, esos son... Pues entonces no se lo estás encomendando al Señor. Entonces no estás siendo manso. En muchos casos nos sucede que hay por cosas que ni siquiera oramos. A veces hay cosas que decimos, no, pero esto es demasiado sencillo, no hay que orar para esto, lo voy a hacer. Mire, cuidado, porque a veces Satanás usa cosas muy sencillas y a través de esas cosas sencillas nos hace perder el viñedo. Como dice la Biblia, cazadnos las zorras pequeñas. Porque esas zorras pequeñas usted no le pone mucha atención, pero esas son las que hacen perder el viñedo. ¿O acaso una sola mosca muerta no hace dañar a todo el perfume? Las moscas muertas son las que hacen herir el perfume del perfumista. A veces hay decisiones que la vemos muy sencillas y no oramos. Esto no necesita que yo ore. ¿Sabe para qué usted no tiene que orar? Para venir a evangelizar, para salir a evangelizar. No ore más, comparta el evangelio ya. Para eso, no siga orando. Porque para usted obedecer al Señor no tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿y es tu voluntad que yo te obedezca? No, ya le dijo que predique el evangelio, que predique a tiempo y fuera de tiempo. Cuando usted salió a eso y cuando usted no salió a eso, predique. Pero luego, esas decisiones personales, mis hermanos, sí, versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su propio camino por el hombre que hace maldades. Versículo 8 y 9, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Ven? ¿Qué dice Jesús? Que los mansos heredarán la tierra, recibirán la tierra por heredad. ¿Y qué está diciendo aquí el salmista? Esto mismo de los mansos. Y dice nuevamente, no mires al perverso y sus acciones. Mis hermanos, ¿cuáles son las características del manso? El que se somete a Dios. Aquí nos lo dice el Salmo 37. Y dicen los versículos 11 y 12 para cerrar con el Salmo 37. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El malo dura poco. Yo no sé si usted ha observado eso. El malo dura poco. Y quizá de pronto le llegue a la mente un malo que ha durado mucho. Pues déjeme decirle que cuando usted lo compara con la eternidad, la maldad no va a durar mucho a su lado. La Iglesia Bautista, la Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.